¿Alguna vez has pensado que algunas de las formaciones rocosas más icónicas del mundo guardan secretos tan profundos que incluso los científicos más experimentados permanecen perplejos? Imagina un monolito tan imponente que durante siglos fue reverenciado como obra de dioses antiguos, o una estructura sumergida que muchos creen que son los vestigios de una civilización perdida. Ahora, prepárate para embarcarte en un viaje donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la ciencia cruza con el misterio y lo imposible se convierte en realidad. En este camino, no solo desentrañaremos estos enigmas naturales, sino que también nos enfrentaremos a preguntas que desafían nuestra comprensión y nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo. ¿Qué vas a encontrar aquí? Una experiencia visual y emocional tan profunda que resonará en tu mente mucho tiempo después de que la última imagen desaparezca. Comencemos esta aventura. 1. Monte Roraima. El mundo perdido. Imagínate frente al Monte Roraima, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, que data de unos 2.000 millones de años. Ubicado en la triple frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana, este tepuy se alza como una fortaleza natural, con inmensas paredes verticales que parecen desafiar cualquier intento de escalada. En la cima, a más de 2.800 metros de altitud, te encuentras en un mundo completamente distinto a lo que has visto antes. Aquí, el tiempo parece haberse detenido. La cima plana del monte, con sus 31 kilómetros cuadrados, es un verdadero refugio de biodiversidad. Las plantas carnívoras, orquídeas y bromelias que dominan el paisaje parecen sacadas de otro mundo, cada una adaptada de manera única para sobrevivir a las duras condiciones ambientales. Este ecosistema, aislado durante millones de años, ha evolucionado de manera tan singular que las especies que se encuentran aquí no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero el Monte Roraima es más que una maravilla natural. Está envuelto en profundos misterios culturales y espirituales, especialmente para los pueblos indígenas Pemón. Para ellos, el monte no es solo una formación rocosa, sino la morada de los dioses, el epicentro de leyendas y mitos que explican la creación del mundo. Imagina el poder de una leyenda que narra el Monte Roraima como el tronco de un árbol gigante que una vez sostuvo toda la vida en la tierra y cuyo corte provocó un gran diluvio. Este lugar sagrado, con su presencia majestuosa, no solo es admirado, sino también reverenciado y temido, una fuente de respeto que trasciende generaciones. El viaje hasta la cima del Monte Roraima no es para los débiles de corazón. Es una expedición que desafía el cuerpo y la mente, pero para aquellos que perseveran, la recompensa es inigualable. Al alcanzar la cumbre, no solo estás contemplando una vista deslumbrante, estás presenciando la historia geológica del planeta y sintiendo la fuerza de las creencias ancestrales que confieren al lugar un carácter casi sobrenatural. Cada roca esculpida por el viento y el agua lleva consigo el peso de eras pasadas y al caminar entre estas formaciones no puedes evitar sentir que estás pisando suelo sagrado, en un lugar donde el tiempo realmente se ha detenido. 2. Pico Kirkjufell, la montaña de los cuentos de hadas. Ahora, imagínate en Islandia, un país donde la naturaleza parece haber sido moldeada por fuerzas mágicas. En medio de esta tierra de contrastes, donde volcanes activos conviven con imponentes glaciares, se alza el Pico Kirkjufell, uno de los íconos más conocidos del país. Situado en la península de Snæfellsnes, Kirkjufell, con su forma única y simetría casi perfecta, ha sido llamado la montaña de la iglesia, aunque su apariencia se asemeja más a un pináculo encantado digno de figurar en cualquier cuento de hadas. Con sus 463 metros de altura, Kirkjufell no es solo una impresionante formación geológica,
es una visión que captura la imaginación. La montaña se destaca como una figura solitaria contra el horizonte, reflejando su imagen en las aguas tranquilas de los lagos y fiordos circundantes, creando una duplicidad de mundos que se fusionan en uno solo. Cada ángulo revela una nueva faceta de su belleza, como si la montaña estuviera constantemente transformándose, desafiando la percepción de quien la observa. Pero hay más en Kirkjufell que su apariencia encantadora. Sus capas de sedimentos volcánicos y rocas antiguas cuentan una historia geológica de millones de años, una crónica del poder de las fuerzas naturales que moldearon esta región remota. Al explorar los alrededores de la montaña, puedes caminar por senderos que serpentean entre cascadas, como la Kirkjufellsfoss, donde el agua cristalina desciende en cascada, aumentando la sensación de estar en un lugar retirado de un mundo encantado. Durante el invierno, cuando la nieve cubre el paisaje y la aurora boreal danza en el cielo, Kirkjufell se transforma en algo aún más espectacular. Bajo el brillo etéreo de las luces del norte, la montaña parece un guardián silencioso en un mundo de sueños, una visión que permanece grabada en la memoria de todos los que tienen la suerte de presenciarla. E incluso en verano, cuando el sol de medianoche baña la montaña con su luz dorada, Kirkjufell no pierde su encanto. En cada estación, en cada luz, Kirkjufell ofrece una nueva perspectiva, un nuevo misterio por descubrir. 3. Giant's Causeway, el puente de los gigantes. Imagínate en la accidentada costa de Irlanda del Norte, donde el océano Atlántico se encuentra con la tierra en un abrazo poderoso y eterno. Es aquí donde se encuentra el Giant's Causeway, una formación natural tan extraordinaria que parece desafiar la lógica y la comprensión. Compuesta por aproximadamente 40.000 columnas de basalto que emergen como gigantescos escalones desde el mar. Este impresionante paisaje parece haber sido esculpido por manos divinas, cada columna una obra maestra de la geometría natural. Estas columnas, muchas de ellas con formas hexagonales casi perfectas, se formaron hace unos 60 millones de años durante un periodo de intensa actividad volcánica. Cuando el flujo de lava incandescente encontró las frías aguas del océano, se enfrió rápidamente, contrayéndose y rompiéndose en patrones geométricos que hasta el día de hoy fascinan a geólogos y visitantes. Es como si la propia Tierra hubiera decidido mostrar su capacidad de crear belleza en medio del caos. Pero el Giant's Causeway no es solo una maravilla de la geología, también es el escenario de una de las leyendas más queridas de la mitología irlandesa. Se dice que fue aquí donde el gigante irlandés Finn McCool construyó un puente de columnas hasta Escocia para enfrentarse a su rival, el gigante Benandoner. La historia se desarrolla como un épico cuento de valentía, astucia y amor. Al darse cuenta de que su rival era mucho más grande que él, Finn retrocedió hacia Irlanda, donde su esposa, mostrando una inteligencia extraordinaria, lo disfrazó de un bebé gigante. Cuando Benandoner vio el tamaño del bebé, quedó aterrorizado, imaginando lo gigantesco que debía ser el padre, y huyó apresuradamente hacia Escocia, destruyendo el puente a su paso para asegurarse de que Finn no lo siguiera. Hoy, mientras caminas sobre estas piedras, casi puedes sentir la presencia de los antiguos gigantes, la leyenda mezclándose con la realidad en un tapiz de historia y mitología. El paisaje circundante es igualmente dramático, con acantilados escarpados que caen directamente en el mar agitado, donde las olas golpean con una fuerza que parece ecoar el propio corazón de la tierra. Desde 1986, este extraordinario lugar está protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento de su valor tanto natural como cultural. Para los visitantes, el Giant's Causeway es una experiencia que trasciende el simple acto de ver.
Es un profundo sumergimiento en un mundo donde el pasado mítico y la ciencia moderna coexisten en perfecta armonía, creando un recuerdo que perdurará para siempre. 4. Morro del Pan de Azúcar, el guardián de Río de Janeiro. Ahora, transpórtate al vibrante corazón de Río de Janeiro, donde el morro del Pan de Azúcar se eleva majestuoso, como un guardián eterno de la ciudad. Con sus 396 metros de altura, este monolito de granito se destaca en la entrada de la bahía de Guanabara, ofreciendo uno de los panoramas más icónicos del mundo. No se puede pensar en Río de Janeiro sin evocar la imponente imagen del pan de azúcar, su singular y grácil forma dominando el paisaje, un símbolo inconfundible de Brasil. La historia de este morro es antigua y rica, remontándose a unos 600 millones de años, cuando fuerzas titánicas moldearon su estructura durante el período precámbrico. Compuesto por granito, una roca increíblemente resistente, el pan de azúcar ha resistido el paso del tiempo y la erosión, preservando su imponente forma a lo largo de los milenios. Su superficie, pulida por la acción del viento y la lluvia, brilla bajo el sol tropical, y sus suaves e inclinados contornos parecen invitar a los ojos a seguir su línea hasta la cima. La experiencia de subir el pan de azúcar es algo que todos deberían vivir al menos una vez en la vida. El famoso teleférico, que recorre 2 tramos hasta la cumbre, ofrece vistas que verdaderamente quitan el aliento. A medida que asciendes, Río de Janeiro se despliega a tus pies como un tapiz vivo. La bahía de Guanabara se extiende en un azul profundo. El Cristo Redentor en el Corcovado bendice a la ciudad con los brazos abiertos, y las doradas playas de Copacabana e Ipanema se curvan a lo largo de la costa, bañadas por la luz dorada del sol. Y cuando el día se convierte en noche, el espectáculo del atardecer transforma el paisaje, bañando la ciudad en tonos dorados y rosados, mientras las luces de la ciudad comienzan a brillar como estrellas. Pero el pan de azúcar es más que un simple punto turístico. Es un hito histórico y cultural, una parte intrínseca de la identidad de Río de Janeiro. Desde los tiempos de las expediciones coloniales, cuando servía como punto de referencia para los navegantes, hasta hoy, cuando continúa siendo un símbolo de bienvenida para aquellos que llegan a la ciudad, el pan de azúcar encapsula la fusión única entre la exuberante naturaleza y la vibrante vida urbana que define a Río de Janeiro. Su nombre e imagen son sinónimos de Brasil, representando la belleza natural y el espíritu resiliente de una nación. 5. Castell Wind, el castillo de los vientos. Imagínate en las místicas montañas de Snowdonia, en Gales, donde la naturaleza ha esculpido un verdadero castillo de piedra. Castell Llywelyn, o Castillo de los Vientos, es una de las formaciones rocosas más impresionantes y evocadoras de esta región legendaria. Con sus afiladas crestas y elevados picos, esta fortaleza natural parece haber sido construida por las manos de los propios dioses, moldeada a lo largo de millones de años por la incansable fuerza de los elementos. Ubicado en la cima de la montaña Glyderfach, Castell Llywelyn está compuesto por rocas que datan de la era precámbrica, con más de 500 millones de años. Al acercarte a esta formación, es imposible no sentir el poder bruto de la naturaleza. Las rocas se elevan abruptamente, formando un perfil irregular y casi sobrenatural contra el cielo, a menudo gris y tormentoso de Snowdonia. Este escenario sobrecogedor es aún más intensificado por el viento que sopla sin cesar, como si contara historias de tiempos antiguos. La subida hasta Castell Llywelyn no es para los desprevenidos. Es un viaje que atraviesa algunos de los paisajes más salvajes y desafiantes de Snowdonia.
Mientras caminas, cada paso está acompañado por el sonido del viento, la visión de profundos valles y lagos glaciales y la presencia de otras formaciones rocosas que parecen vigilar silenciosamente a los viajeros. Al alcanzar la cima, la recompensa es invaluable. Una vista panorámica que se extiende por todo el Parque Nacional, revelando la belleza cruda e intacta del norte de Gales. Castell y Gwent es más que una maravilla natural, es un símbolo del poder transformador de la naturaleza. Su apariencia evocadora ha inspirado leyendas e historias que continúan alimentando el imaginario local. Es un lugar donde el misticismo y la realidad se encuentran, donde la historia geológica y el folclore galés se entrelazan, creando una experiencia que resuena profundamente con todos los que tienen la suerte de presenciarla. Para los visitantes, el Castillo de los Vientos ofrece una conexión visceral con el pasado distante de la Tierra, un vistazo al poder implacable del tiempo y de la naturaleza. 6. Devil's Postpile, la perfección geométrica de la naturaleza. En el corazón de California, escondida entre montañas y bosques, existe una formación geológica que desafía la comprensión y encanta los ojos. Devil's Postpile es una obra maestra de la naturaleza, un lugar donde la ciencia y la estética se encuentran para crear uno de los paisajes más fascinantes del mundo. Aquí, columnas de basalto se elevan en un alineamiento casi perfecto, formando una pared de rocas que parece haber sido cuidadosamente esculpida por manos humanas. Formado hace unos 100.000 años, Devil's Postpile es el resultado de un flujo de lava que, al enfriarse lentamente, se contrajo y se fragmentó en columnas verticales, muchas de ellas con formas hexagonales. Estas columnas, que alcanzan hasta 18 metros de altura, fueron gradualmente expuestas por la erosión, revelando un patrón geométrico tan preciso que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Al observar estas formaciones, puedes imaginar el inmenso calor y la fuerza tectónica que, combinados con el tiempo, dieron origen a esta estructura espectacular. Devil's Postpile no es solo una curiosidad geológica, es un monumento al poder creativo de la Tierra. Ubicado en el Monumento Nacional Devil's Postpile, este sitio atrae no solo a geólogos fascinados por sus características, sino también a fotógrafos y amantes de la naturaleza que buscan capturar su belleza única. Además de las columnas, el monumento ofrece senderos que llevan a otros escenarios igualmente deslumbrantes, como la cascada Rainbow Falls, donde el agua cristalina cae en un arco iris de colores, completando el espectáculo natural. Visitar Devil's Postpile es una oportunidad para reconectarse con la profunda historia de la Tierra. Es un lugar que nos recuerda que el planeta es un artista paciente y meticuloso, capaz de crear formas de una precisión y belleza incomparables. Para quienes visitan este lugar, esta formación no solo ofrece un vistazo al pasado geológico de California, sino también una meditación sobre el tiempo y los procesos que continúan moldeando el mundo en el que vivimos. 7. Pedra da Gávea, el guardián silencioso de Río. En el vibrante corazón de Río de Janeiro se alza una montaña que domina el paisaje con su presencia majestuosa y enigmática. La Pedra da Gávea, con sus impresionantes 842 metros de altura, no es solo una de las formaciones rocosas más altas al borde del mar en el mundo. Es un monumento de misterio y grandeza que atrae tanto a turistas como a aventureros de todas partes del mundo. Vista desde lejos, la Pedra da Gávea parece un gigante dormido, su robusta silueta recortada contra el horizonte azul del océano. Pero el verdadero encanto de esta montaña va más allá de su impresionante apariencia. Envuelta en leyendas y misterios, la Pedra da Gávea es considerada por muchos como un lugar sagrado, lleno de historias que alimentan la imaginación.
Tal vez la más intrigante de estas historias sea la que sugiere que los rostros esculpidos en la roca y las inscripciones enigmáticas encontradas en sus laderas son obra de una antigua civilización, posiblemente los fenicios, que habrían llegado a las costas brasileñas mucho antes que los europeos. Estas teorías, aunque no comprobadas, añaden una capa de misterio que continúa atrayendo a investigadores y aventureros en busca de respuestas. Geológicamente, la Pedra da Gávea es un testimonio de la implacable fuerza del tiempo y los elementos. Compuesta principalmente de gneis y granito, su formación se remonta a millones de años, resultado de procesos erosivos que esculpieron sus escarpadas y vertiginosas laderas. La senda que lleva a la cima es una de las más desafiantes de Río de Janeiro, pero también una de las más gratificantes. A medida que asciendes, cada paso está acompañado por vistas deslumbrantes que se abren en todas direcciones. Y cuando finalmente llegas a la cumbre, la recompensa es nada menos que espectacular. Una vista panorámica que abarca la bahía de Guanabara, el Corcovado con el Cristo Redentor y las doradas playas que se extienden a lo largo de la costa. La Pedra da Gávea no es solo una maravilla natural, es un símbolo del espíritu carioca. Representa la fusión perfecta entre la naturaleza y la ciudad, entre lo antiguo y lo moderno. Desde los tiempos coloniales hasta hoy, esta montaña ha sido un hito de navegación y un símbolo de bienvenida para quienes llegan a Río. Su imagen es inseparable de la identidad de Brasil, una prueba del poder y la belleza de la naturaleza en su forma más pura. 8. Bangle Bangle Range, el enigma de las colmenas gigantes, en el remoto corazón del Parque Nacional de Purnululu, en Australia Occidental, se encuentra uno de los paisajes más enigmáticos y visualmente hipnotizantes del planeta, Bangle Bangle Range. Esta formación rocosa, compuesta por una serie de domos de arenisca que se asemejan a colmenas gigantes, parece desafiar la comprensión humana. Con sus franjas alternadas de color naranja y gris, estas estructuras monumentales crean un patrón visual que parece haber sido diseñado por una mano sobrenatural. Estos domos, algunos con hasta 300 metros de altura, fueron moldeados a lo largo de 350 millones de años, pero, sorprendentemente, permanecieron desconocidos para el mundo exterior hasta la década de 1980. Durante siglos, solo los pueblos indígenas de la región, los Quija y Yarú, conocían y reverenciaban estos monumentos naturales que consideran sagrados. El misterio de Bangle Bangle Range va más allá de su impresionante apariencia. Las franjas de colores que adornan los domos son el resultado de procesos geológicos complejos, pero su formación exacta sigue intrigando a los científicos. Las franjas naranjas son causadas por la presencia de óxidos de hierro, mientras que las grises se deben al crecimiento de cianobacterias en áreas más húmedas. Sin embargo, la manera en que estos elementos se combinaron para crear un patrón tan vasto y distintivo sigue siendo un misterio que desafía la comprensión geológica. Para los pueblos indígenas, Bangle Bangle no son solo formaciones rocosas, son lugares de gran significado cultural y espiritual, ligados a historias antiguas y leyendas que explican la creación del mundo. Según sus tradiciones, estos domos están habitados por espíritus antiguos que moldearon y protegen la tierra. Al caminar entre estas colmenas gigantes, los visitantes no pueden evitar sentir una conexión profunda con la tierra y con las fuerzas que han moldeado este lugar a lo largo de milenios. Bangle Bangle Range es, sin duda, uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza. Un tesoro escondido que, a pesar de su descubrimiento tardío, sigue cautivando y fascinando a todos aquellos que tienen la suerte de explorarlo. 9. The Wave,
el mar petrificado, escondida en las profundidades del desierto de Paria, en la frontera entre Arizona y Utah, existe una de las formaciones rocosas más surrealistas y cautivadoras del mundo, The Wave. Esta obra maestra geológica parece una pintura abstracta traída a la vida, donde antiguas dunas de arena depositadas durante el período Jurásico fueron lentamente transformadas en roca sólida, solo para ser esculpidas por la erosión en un paisaje ondulante que recuerda a un mar petrificado. Las líneas suaves y curvas gráciles de la formación crean una ilusión de movimiento, como si las olas de arenisca estuvieran congeladas en el tiempo, capturando la esencia de un océano que hace mucho desapareció. The Wave no es solo una maravilla estética, es un lugar envuelto en misterio y exclusividad. La formación es de difícil acceso, requiriendo una caminata ardua por el desierto para alcanzarla, y solo 20 visitantes al día, elegidos a través de una rigurosa lotería, tienen el permiso para explorar este paisaje único. Esta limitación no solo preserva la fragilidad de las formaciones, sino que también aumenta el aura de misterio y deseo en torno a The Wave. Pocos tienen la suerte de presenciar esta maravilla natural en persona, lo que hace que la experiencia sea aún más preciosa e inolvidable. La complejidad y la belleza de The Wave atraen tanto a geólogos como a fotógrafos, cada uno buscando entender y capturar la esencia de este fenómeno natural. Sin embargo, hay algo intangible en este lugar, algo que va más allá de la simple comprensión científica. The Wave es una ventana al remoto pasado de la Tierra, un recordatorio del poder del tiempo y los elementos, y una prueba de que, a veces, la naturaleza crea obras de arte que desafían la imaginación. 10. Uluru, el corazón espiritual de Australia. En el vasto y árido corazón del territorio del norte de Australia, se alza un monolito que es más que una maravilla geológica. Uluru. Con sus 348 metros de altura y 9,4 kilómetros de circunferencia, Uluru domina el paisaje a su alrededor, no solo físicamente, sino espiritualmente. Este gigante de arenisca, cuyo color cambia dramáticamente a lo largo del día, es el corazón espiritual de Australia, un lugar donde el tiempo parece disolverse y el misticismo se entrelaza con la realidad. Uluru es sagrado para los Anangu, el pueblo indígena que ha vivido en esta región durante miles de años. Para ellos, Uluru es el hogar de seres ancestrales que crearon el mundo durante el tiempo del sueño, Chukurpa. Cada cueva, grieta y marca en su superficie tiene un significado profundo, contando historias que han sido transmitidas de generación en generación. Las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Uluru son más que arte. Son narrativas sagradas que explican la creación de la tierra y sus habitantes. Algunas partes de Uluru son tan sagradas que el acceso está restringido, no solo para preservar estas áreas, sino también por respeto a las tradiciones y creencias de los Anangu. Además de su importancia espiritual, Uluru es un enigma geológico. Formado hace unos 550 millones de años, la mayor parte de su masa está enterrada bajo tierra invisible a los ojos, alimentando especulaciones sobre los secretos que aún pueden estar escondidos bajo la superficie. Este monolito es un símbolo del poder y la resiliencia de la naturaleza, y al mismo tiempo un lugar de profundo respeto y reverencia. Para quienes visitan Uluru, no es solo un viaje al centro de Australia, sino un viaje al corazón espiritual y geológico de un continente donde cada piedra lleva el peso de milenios de historia y tradición. Donde es Yonaguni Monument, el misterio sumergido, en las profundidades del océano, frente a la costa de la isla de Yonaguni, en Japón, yace uno de los mayores misterios del mundo submarino, el Yonaguni Monument.
Descubierta en 1986 por un buceador local, esta estructura sumergida ha alimentado intensos debates entre científicos, arqueólogos y entusiastas de los misterios durante décadas. Las formaciones de Yonaguni incluyen amplias plataformas, escalones que parecen haber sido cuidadosamente esculpidos y columnas verticales que se asemejan a estructuras arquitectónicas de civilizaciones antiguas. A primera vista, es difícil creer que algo tan geométricamente preciso pueda haber sido creado por la naturaleza. Algunos creen que el Yonaguni Monument es el vestigio de una civilización perdida, tal vez una ciudad que se sumergió debido al aumento del nivel del mar hace miles de años. La idea de que esta estructura pueda ser una Atlántida asiática alimenta la imaginación de muchos, convirtiendo a Yonaguni en uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Sin embargo, otros expertos argumentan que las formaciones son el resultado de procesos naturales, como la fracturación de rocas durante terremotos y la erosión continua causada por las fuertes corrientes marinas. El misterio de Yonaguni se intensifica por las desafiantes condiciones de buceo en la zona. Las fuertes corrientes y la abundante vida marina hacen que la exploración del lugar sea una tarea tanto peligrosa como fascinante. Cada inmersión en Yonaguni es un viaje hacia lo desconocido, donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza enigmática en el fondo del mar. Este monumento sumergido continúa desafiando nuestra comprensión, dejando abierta la posibilidad de que bajo las aguas de Yonaguni pueda estar escondido un capítulo perdido de la historia humana, esperando ser descubierto. 12. Estructura de Richat. El ojo del Sahara, en medio del vasto e inhóspito desierto del Sahara, en Mauritania, existe una formación geológica tan enigmática que es visible incluso desde el espacio. La estructura de Richat, más conocida como Ojo del Sahara o Ojo de África. Con un diámetro de unos 50 kilómetros, esta formación circular está compuesta por anillos concéntricos de rocas que crean la ilusión de un gigantesco ojo mirando al cielo. El origen de esta estructura única ha sido un misterio para científicos y exploradores desde su descubrimiento. Inicialmente, se pensaba que la estructura de Richat era un cráter de impacto, resultado de un meteorito que colisionó con la Tierra en tiempos prehistóricos. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que fue formada por procesos geológicos naturales, posiblemente una elevación de domo que, a lo largo de millones de años, fue erosionada para revelar los patrones circulares que vemos hoy. Aún así, la simetría casi perfecta de la estructura de Richat, en medio de la vastedad caótica del desierto, continúa intrigando y fascinando a los científicos. La estructura de Richat también está envuelta en leyendas y teorías especulativas. Algunas personas sugieren que el Ojo del Sahara podría haber sido el sitio de la legendaria ciudad perdida de Atlántida, aunque esta teoría es más una cuestión de ficción que de hecho científico. Independientemente de su verdadero origen, la estructura de Richat es una maravilla geológica que continúa atrayendo a aquellos que se sienten fascinados por los misterios de la Tierra. Su impresionante simetría y el misterio de su formación hacen del Ojo del Sahara uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes del planeta, un lugar donde el pasado de la Tierra parece resonar en cada capa de roca. ¿Te ha gustado este viaje? Suscríbete al canal para no perder nuestras próximas aventuras por el mundo y deja en los comentarios cuál formación rocosa te ha impresionado más.